Muy buenas tardes. Mi nombre es Napoleón Coronado Montero, presidente del Comité de Sobrevivientes de Carmen de Uria, elegido en Asamblea General el 9 de enero del año 2000 y ratificado el 23 de febrero en Parque Central del año 2000 también, donde inclusive estuvo la doctora Luisa Ortega Díaz, entre otros. Estoy en este momento, 9 de enero del año 2020, para presentar mis memorias y cuentas en estos 20 años que cumplimos en el día de hoy de esa asamblea histórica, motivada por una de las tragedias más grandes que se conozcan en el planeta Tierra, y que a propósito de esa tragedia, Carmen de Uria, como Venezuela, fue en esos días oída por más de 3.000 millones de personas en el planeta Tierra. Eso es un evento muy desagradable que hemos vivido en el pasado. En mi caso, como sobreviviente y propietario de una casa en Carmen de Uria, durante 25 años que estuve allí, y me he dedicado desde ese 15 y 16 de diciembre a hacer una labor social con toda mi comunidad, y a los efectos pues he trabajado arduamente, y de hecho es lo que quiero presentar como la memoria y cuenta de estos dos tomos debidamente recibidos por la Presidencia de la República, según esta comunicación que la sellaron por aquí atrás en Miraflores, y con copia del Consejo Republicano Moral, que sí me la recibió y la selló correctamente, donde le indico al señor Nicolás Maduro, hoy, antes para mí era presidente en el 2017, donde le estoy señalando que le estoy enviando estos 682 folios de 47 comunicaciones al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y 17 comunicaciones a él. También están aquí anexas exposiciones de motivos, inventarios, censos, en fin, una cantidad de documentos, prensa, donde señalamos desde entonces las tragedias, una vez ocurrido la tragedia natural, la tragedia del hombre, de los militares, del gobierno, los atropellos, los delitos de lesa humanidad, ese vulgar y asqueroso trato de que nos han dado a nosotros a través de estos 20 años a una cantidad importante de propietarios en Carmen de Uria. Con esto quiero señalar que nosotros, a partir del día 25, 26, 27 de diciembre de 1999, es notorio público y comunicacional que nos hemos dedicado al tema de nuestros vecinos, de nuestros problemas que fueron y son todavía muy graves en estos 20 años, y que no hemos recibido respuesta a un número importante de propietarios y de residentes, arrendatarios y familiares de propietarios en Carmen de Uria. El día 18 de mayo del año 2000, después de haber hecho unas exposiciones de motivo el 14 de enero al ingeniero Genatio, el 18 de abril logramos una entrevista con el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos atendió en Consejo de Ministros en forma urgente. Nosotros allí le llevamos al presidente los 15 puntos que en la asamblea del 9 de enero del año 2000 se hicieron como producto de esa asamblea. Se le señalaron al presidente cuáles eran esos 15 puntos, de los cuales el punto número 2, que no se le dio cumplimiento, fue el que ha originado realmente una de las mayores tragedias que hemos denunciado en los medios de comunicación social,
de un delito de lesa humanidad contra los actos de corrupción del general presidente del Corpo Vargas, general Alejandro Volta Tufano, quien de forma premeditada, asquerosa, vulgar, hizo una gran tragedia con esa corrupción a la cual yo le hice una auditoría y le entregué en un desfile militar el 12 de marzo del 2003 en el estado Vargas esa denuncia, ¿no? Aquí en este tríptico que hice yo, aquí está mi fotografía, estoy señalando al general del acoso, de la burla permanente que tenía con nosotros, de un gran terrorismo y sobre todo la gran corrupción que hubo con unos avalúos chimbos de unas empresas desastres, una vulgaridad de tragedia. Y aparte de que traté por todos los medios de que se hiciera justicia a la fecha de hoy, que está contenido aquí, todos los argumentos donde está el fraude, la estafa, malversación, peculado de uso, terrorismo de este militar y otros militares, es una tragedia. La tragedia se nos presentó a nosotros desde el mismo momento que tuvimos en Consejo de Ministros con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En ese momento también había un general allí a quien le demostré al presidente de la República la cantidad de mentiras y corrupción que tenía. Y esto forma también parte de este pendiente. Jamás el Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Contralor General de la República o el Consejo Republicano Moral ha atendido nuestra solicitud de hacer justicia a una cantidad de propietarios que nos pisotearon, nos robaron, nos atracaron con este procedimiento perverso que generó este general que al fin y al cabo hoy goza de una impunidad total, jamás ha salido reseñado en ninguna parte que yo conozca en los medios de comunicación. Y sin embargo, en mi opinión personal, es un troglodita cromañón que tiene la perversidad más grande como ser humano, porque nos hizo un daño tremendo a una cantidad de personas en Carmen de Uria, específicamente a mí como perseguido, me difamó, pagó prensa para desprestigiarme. Entonces, el día de hoy yo quiero dejar claro, las memorias y cuentas están acá para toda la comunidad de Carmen de Uria, aquí están los censos, aquí están todas las comunicaciones que he referido, todas las luchas que hemos solicitado para hacer justicia y bueno, a la fecha no hemos podido hacer justicia. Estos tomos lo envié a consecuencia de la creación de otra mentira más que es la misión Justicia Social. Esa misión Justicia Social tan pronto nació para ver si conseguíamos una luz al final del túnel de hacer justicia. A esa misión de justicia social le entregamos inicialmente estos 2 tomos con copia al vicepresidente de la República, al Contralor General, al fiscal del Ministerio Público, al defensor del pueblo, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Jamás hemos recibido respuesta. En 20 años de nuestra tragedia y en los 20 años cumplidos hoy de esa gran asamblea, no queda más que decirle a todos mis vecinos que seguimos luchando, que seguimos pidiéndole en oraciones a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, para que al final exista una justicia y que estas personas que han tenido actos de corrupción con una de las tragedias más grandes del planeta Tierra, a los sobrevivientes de una comunidad desaparecida y que a nivel del mundo más de 3.000 millones de personas conocieron a Venezuela por la tragedia que se vivía en Carmen de Uria. Pero eso los medios de comunicación social también todos los años lo han disminuido, no han dicho la verdad tampoco.
por muchísimas razones. Y pocos periodistas hoy les interesa el tema de la tragedia de Vargas, que allí comenzó realmente, en mi opinión personal, el día 15 de diciembre, un día antes del AVE, comenzó la tragedia con los caballos de Troya que se implementaron en esta Constitución. En mi opinión, 3 caballos de Troya. El primero, disfrazado como Poder Ciudadano, el Consejo Republicano Moral. El segundo, el Consejo Nacional Electoral. Y el tercero, las Fuerzas Armadas Nacionales. Hoy que se dicen llamar bolivarianas, pero no conocen realmente el legado del libertador Simón Bolívar en su proyecto de la Cuarta Potestad, el poder moral. No conocen lo que es la figura areópaga. Jamás en la vida del presidente de la República, ningún funcionario de alto nivel, y menos el Padrino López ni todos sus militares que tienen esa comparsa comunista, hablan del poder moral, hablan de la Cuarta Potestad, hablan de qué pasó el 20 de febrero de 1819, cuando Simón Bolívar, en función de que le negaron el poder moral en esa constitución del Congreso de Angostura, trajo fuerzas británicas y hizo un pronunciamiento, una notificación a los venezolanos para sacar a los usurpadores de aquel entonces, que tenían una Rochela parecida a la que tenemos ahora. Entonces, esta constitución blindó una fuerza extranjera que tiene un poder inmensamente en Venezuela. El poder lo tienen las organizaciones, una organización criminal que cada día nos atropella. Y basta para decirlo, que hay 20 años de tragedia, jamás hemos obtenido una respuesta. Con todas las comunicaciones que están aquí en el interior de esta comunicación, burlada por el presidente de la República en su despacho de correspondencia, se burlan cuando uno le entrega una comunicación, se la sella por detrás y se ríe. Y quizás con esta comunicación hacen tacos para informar o sacar fotocopia por el otro lado. Eso es un acto que me llena de vergüenza, una tragedia quizás más grande que la tragedia del deslave, una tragedia humana, una tragedia social, una tragedia sumamente vergonzosa para la historia, para las generaciones futuras. He cumplido con la asamblea que me dio la facultad para hacer este tipo de reclamos en esa asamblea que ya he mencionado, y he cumplido porque tengo aquí las pruebas de que he hecho todo lo imposible para dejar como un antecedente de que el Estado y el gobierno en estos últimos 20 años lo que ha sido es un fraude, una estafa, una gran estafa social, una gran estafa a nosotros los sobrevivientes de una de las tragedias más grandes de que se conozcan en el planeta Tierra. Esto la historia lo recogerá y yo continuaré cuando tengamos realmente un Estado de Derecho. Y quiero por último finalizarle a todos estos militares que han sido los que han originado y promovido y patrocinado esta tragedia contra venezolanos, que en su momento les llegará la justicia, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. Los delitos contra seres humanos, militares o civiles, no prescriben. Y para todos aquellos funcionarios que siguen las órdenes de estos monstruos inhumanos, les recomiendo que lean el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional. De manera de que en el día de hoy, recordando los 20 años del nombramiento que tuvo esa asamblea a bien hacerme, honestamente y honrado para la memoria de mis hijos, de mis nietos, de mi familia y de mis vecinos, yo he cumplido con lo que se me ordenó
en esa asamblea, ratificada el 23 de febrero del año 2000, también en Parque Central, con la asistencia, como repito, de Luis Ortega Díaz y una cantidad de funcionarios públicos que estuvieron presentes en un acto público, notorio y comunicacional. Así como es público, notorio y comunicacional la cantidad de comunicaciones que le he enviado yo al gobierno y al Estado sin respuesta en 20 años. Solamente queda para hacer un libro de esta monstruosidad y del crimen cometido contra muchísimos venezolanos, producto que sobrevivieron a una tragedia. La peor tragedia, la tragedia del hombre, la tragedia del poder, la tragedia de una organización de delincuentes que entró el 15 de diciembre del 99 disfrazado con batas blancas cubanas que hoy tienen intervenida a los militares, a los puertos, a los aeropuertos, a los registros, y son los culpables de que esto no hubiese tenido solución, porque la solución de ellos es la solución de otros problemas políticos y de organización, de querer llevar con la espada de Bolívar de una forma grosera y vulgar, donde han cambiado la historia del país. Al Juan Guaidó yo le doy una recomendación que se la he hecho en vía Twitter. Mi recomendación es que usted se copie del legado del libertador Simón Bolívar, que el 20 de febrero de 1819, sin temblar el pulso, trajo 2.500 británicos para sacar de la usurpación parecida en aquel entonces de agentes extranjeros y venezolanos corruptos, bandidos que se habían repartido la patria. Y quiero recordar a Marcos Pérez Jiménez, cuando en un acto de reconocimiento de esa actitud de Simón Bolívar, inauguró en 2 kilómetros de los próceres, donde puso un obelisco, los próceres nacionales, y en las 2 torres centrales los nombres de todos aquellos extranjeros que dejaron su sangre en este país para que existiera libertad y democracia, y que sacaron a los usurpadores con la batalla de Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo. Allí están en los próceres, y yo lo invito a que la gente vaya a ver esa obra de Marcos Pérez Jiménez para darle un reconocimiento que los venezolanos no le damos al general Marcos Pérez Jiménez, nacionalista, y al libertador Simón Bolívar, cuando trajo tropas extranjeras. Requerimos de tropas extranjeras porque nosotros, la sociedad civil, nosotros los sobrevivientes de tragedia, no tenemos los recursos para poder lidiar con esta tragedia natural donde hay hambre, inflación, diáspora, de todo. Hay una enfermedad, un virus, se acabó la patria. Hacemos un llamado para que exista la justicia desde este comienzo, de la justicia que deben de tener los próximos gobernadores de Venezuela. La justicia que no debe olvidarse, la justicia a los sobrevivientes de la gran tragedia del Estado Vargas.